Muy buenos días, mis queridos estudiantes, internautas, estudiantes de medicina, physician assistant, premédica, nurse practitioner. Este es su amigo Julio Manuel Martínez Echevarría, dándoles la bienvenida hoy, jueves 9 de abril del 2026, y vamos a reanudar hoy con 5 preguntas de farmacología. Espero que sean 5 preguntas que se consideraban, al menos hace un tiempo atrás, high yield, de alta demanda. Y la primera pregunta del día, ¿tiene un hombre de eh, 67 años previamente diagnosticado con linfoma, Hodgkin's linfoma, refiere disnea grave al caminar o subir escaleras? El examen físico revela una presión venosa regular de 18 centímetros, estertores vivasales, un Gallup de 53, un edema grado 2 más, 2 plus. En todo esto en las extremidades inferiores, la edema es las extremidades inferiores. Su médico sospecha que un efecto adverso de tratamiento está causando los síntomas de este paciente. La pregunta sería, ¿cuál de los siguientes fármacos oncológicos tiene el mismo mecanismo de acción que el agente farmacológico más probablemente responsable de los síntomas de este paciente? A. Cisplatino. B. Ciclofosfamida. C. Dactinomicina. D. Metotrexato, famosísimo. O E. Paclitaxel. Y de estos medicamentos, el más probable resulta ser dactinomicina. Este paciente presenta disnea de esfuerzo, pero con pruebas de función pulmonar normales. Lo más probable es que padezca una cardiomiopatía dilatada, a dilated cardiomyopathy. Y estoy tratando de mover mi ventana y lo que hice fue que la boté, perdón, ¿verdad? Dilated cardiomyopathy. ¿Por qué? Why? Debido a los efectos tóxicos de la doxorubicina, un agente intercalante del DNA, del ADN, que se utiliza como parte del régimen del tratamiento, eh, que se abrevia ABVD, adriamicina y doxorubicina, bleomicina, vinplastina y dacarbazina. Esto se da en los casos de Hodgkin's linfoma. La doxorubicina también se emplea para tratar mielomas, sarcomas, algunos tumores de tejidos sólidos, como en la mama, en el pulmón o el ovario. Y la dactinomicina posee un mecanismo de acción similar a la doxorubicina, ya que también actúa mediante la intercalación del ADN. Y también este medicamento, la dactinomicina, se utiliza para tratar el tumor de Wilms y los tumores de células germinales, el rhabdomyosarcoma y otros sarcomas que no vamos a discutir, que no vienen al caso ahora. La respuesta A, el cisplatino es un agente tipo alquilante, es un alkylating agent que forma enlaces cruzados con el ADN, provocando la apoptosis, y se utiliza para tratar carcinomas testiculares, vesicales, ováricos y del pulmón. La nefrotoxicidad y el daño del nervio acústico son los defectos más adversos destacados del tratamiento de cisplatina. No es la alternativa correcta. Tampoco la B tampoco es la alternativa correcta. Ciclofosfamida es un agente alquilante también que actúa uniendo
grupos alquilo a las bases del ADN, lo que finalmente provoca daño en el ADN. Va a causarle daño al ADN. Se utiliza para tratar linfomas non-Hodgkins, así como carcinomas de mama y ovario, y la cistitis hemorrágica resulta ser el efecto adverso de tratamiento con ciclofosfamida. La D, metrotexato, famosísimo medicamento, inhibe el metabolismo del ácido fólico al inhibir la dihidrofolato reductasa, impidiendo la conversión entonces del dihidrofolato en tetrahidrofolato. Dado que el tetrahidrofolato es esencial para la síntesis de timidina, el metrotrexato de methotrexate ejerce un efecto tóxico sobre las células en replicación. Por eso es que se usa también como un abortivo. El metrotrexato se utiliza para tratar muchos tipos de cánceres, incluidos el coriocarcinoma, leucemia en el líquido cefalorraquídeo, osteosarcoma, cáncer de mama, cáncer del pulmón, linfoma no Hodgkins y los cánceres de cabeza y cuello. Al igual que como mencioné, otro uso sería como un abortífero. La respuesta E de heno es incorrecta. Paclitaxel inhibe el desensamblaje de los microtúbulos al unirse a las subunidades beta de la tubulina. Y esto finalmente altera la función celular y lleva a la apoptosis también. Paclitaxel, estos nombres están cabrones, se utiliza para tratar el cáncer de ovario, de mama, de pulmón, además del sarcoma de Kaposi sarcoma. Con eso terminamos la pregunta número 11 del lote. Primera pregunta del día, 11 del lote. La última vez que habíamos tratado este tema, pues, si mal no recuerdo, en noviembre 6 del año pasado. Pregunta 12, habíamos hecho 10, una que hicimos a su momento, 11 y ahora vamos para la 12, la segunda del día. Un hombre de 68 años con antecedentes de accidente cerebrovascular e hipertensión acude al servicio médico de urgencias por un cuadro clínico de 5 horas de evolución con palpitaciones y mareo. Refiere que ya había experimentado episodios más breves de palpitaciones anteriormente, pero ninguno tan grave como este. Él dice, esto está bestial. El examen físico revela un ritmo cardíaco irregular que finalmente mejora. Eh, Deme un segundo. El ritmo cardíaco irregular mejora cuando se le administran diversos agentes bloqueadores del nodo áureo ventricular. Al paciente se le prescribe un régimen de medicación diaria que incluye un fármaco para prevenir una posible complicación con su afección. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes fármacos es el que con mayor probabilidad se le recetó a largo plazo para prevenir dichas complicaciones? Recetó, prescribió la misma vaina. A, aspirina; B, sulfato de protamina; C, estreptoquinasa; D, heparina no fraccionada; o E, warfarina. Y esto es un high-yield question y esto es warfarina. La respuesta correcta es la E, warfarina. El paciente presenta fibrilación auricular crónica y esto constituye un factor de riesgo para la formación de coágulos y la embolización sistémica. Dado su edad, 68, no es ningún nene, sus antecedentes de hipertensión y su accidente cerebrovascular previo, o sea, un derrame, requiere anticoagulación continua para prevenir posibles complicaciones como accidentes cerebrovasculares posteriores, más derrames o un infarto mesentérico. Así que la warfarina
va a inhibir la gamma carboxilación de los factores de coagulación dependientes de la vitamina K y se utiliza para la anticoagulación crónica y se va a administrar por vía oral y posee una semivida prolongada. El grado de anticoagulación debe monitorearse mediante la medición del índice internacional normalizado, lo que abrevian como INR. La respuesta a la aspirina es un fármaco antiagregante de plaquetario que se utiliza para prevenir los biocos, los infartos al corazón. Asimismo, posee efectos antipiréticos para la fiebre, analgésicos para el dolor y antiinflamatorios, como en los casos de artritis. La respuesta B es incorrecta. El sulfato de protamina se emplea para revertir de forma inmediata la heparinización en el contexto de una anticoagulación excesiva, cuando se te fue la mano en la sala de emergencias. La respuesta C es incorrecta. La streptokinasa se va a usar para disolver los coágulos ya existentes, para romperlos. La respuesta D, la heparina, se utiliza para la anticoagulación aguda, no para la de larga duración. Con esto terminamos nuestra segunda pregunta del lote, la segunda pregunta del día, pregunta número 12, desde que empezamos este mambo. Y la última vez que cubrimos esto, repito, fue en noviembre 6. Pregunta 13, tercera pregunta del día. Esta conlleva una solución bien nice de una ecuación. El fármaco X tiene una semivida de 50 horas y un volumen de distribución de 5 litros. Esos son sus números. X, semivida de 50 horas, volumen de distribución de 5 litros. ¿Cuál de los siguientes valores corresponde a la depuración del fármaco? De este fármaco X. A, 0, o 0.07 litros por hora. B, 0,1 litros por hora. C, 70 litros por hora. Eso es un montón, eso descártenlo. D, 175 litros por hora. No, imposible, es un error de cálculo. Y E, 250 litros por hora, jamás. Tienen que escoger entre la A y la B. Entre la A y la B, la respuesta correcta sería la A, porque la fórmula para la semivida, el tiempo de media medio, T y medio, T and a half, es 0,7 volumen de distribución. Eh, sobre aclaramiento, cuando despejamos la fórmula, obtenemos lo siguiente. 7,5, 0,7 por el volumen de distribución dividido por el aclaramiento. eh, Así es que vamos a derivar la fórmula. Resolvemos por aclaramiento. 0,7 por volumen de distribución dividido por tiempo de vida media sería 0,7 por 5 dividido entre 50, que es 0,07. Y déjame ir sobre esta pregunta una vez más. La fórmula para el tiempo de vida media es 0,7 por el volumen de distribución dividido por el clearance, usando otro vocabulario. Tal vez ustedes están más familiarizados con esta otra versión. Cuando reorganizamos la ecuación, la fórmula, entonces tenemos clearance equivale a 0,7 por el volumen de distribución dividido por el tiempo de vida medio. Así es que esto sería 0,7 por 5 litros, que es el volumen de distribución, dividido por el tiempo de vida media, que eran 50. Así es que 0,7 por 5 dividido por 50 da 0,07.
Aplicando nuevamente, como lo dirían acá en el idioma de Donald Trump y Pentagon Pete, the formula for half-life is T and a half is 0.7 times volume of distribution divided by clearance. If you want to solve for clearance, then clearance is going to be 0.7 times the volume of distribution divided by the time the time and a half life, the half life. 7.5, 7 point, I mean 0.7, 0.7 times 5 liters, 5 litros. Esto le va a dar 0.35 dividido entre 50, le va a dar 0.07. Lo demás es lo demás. Son errores de cálculo. No vamos a entrar en esos detalles de las otras preguntas, ¿ok? Eh, y es una pregunta relativamente fácil de resolver si se sabe la ecuación. Y la ecuación es fácil de derivar también. Eh, la próxima pregunta, y voy a nuevamente a insistir, recuerden, fórmula de clearance, del tiempo, la fórmula perdonen, la fórmula para el tiempo de vida medio es 0.7 por el volumen de distribución dividido por el clearance. Si entonces tú quieres determinar el clearance, tienes que coger el 0.7 por el volumen de distribución y dividirlo por el tiempo de vida media, porque ya tienes ese valor. Y entonces encuentras X, que es 0.07. ¿Por qué? Porque 0.7 por 5 es 0.350, lo divides entre 50, factor 7 da 0.07. No necesitas ni calculadora. Vamos a la pregunta número 14. Una inmigrante peruana, este caso es un poquito triste. Eh, tenemos una inmigrante peruana de 33 años, acude a una clínica de salud femenina debido a que ha tenido una ausencia de la menstruación durante los últimos 2 meses. Cuando el resultado de su prueba de embarazo es positivo, se muestra muy angustiada, se echa a llorar, afirma que ha estado tomando píldoras anticonceptivas orales durante el último año y que no ha omitido ni una sola dosis. Al comenzar a llorar, se observa que sus lágrimas presentan un tinte anaranjado. No es que esté llorando sangre, no es la Virgen Santísima. El médico le explica que la razón más probable de que sus anticonceptivos orales resultaran ineficaces es una interacción con uno de sus otros medicamentos cuando él lee con cuidado su expediente médico. Por eso es que hay que leer los jodidos expedientes médicos. Uno no puede tirarse a lo loco. ¿Cuál es el mecanismo de acción del fármaco que la paciente está tomando? A. Formación de metabolitos tóxicos que ejercen un efecto bactericida. B. Bloqueo de los canales de sodio, lo cual impide la liberación de neurotransmisor excitador glutamato desde las neuronas presinápticas. C. Unión de las proteínas catiónicas y básicas a la membrana celular, alterando sus propiedades osmóticas. D. Bloqueo de la síntesis de ARN mediante la inhibición de la ARN polimerasa dependiente del ADN. Y alternativa E, menos mal que esta no llega hasta la F, llegaba, pero yo la corté porque la alternativa F era un desastre. Eh, Prolongación de la fase 1 y 3 del potencial de acción a través del bloqueo de los canales de sodio y potasio. Suena bien, ¿verdad? Pero no, esa no es la contestación. La contestación correcta es la de un bloqueo de la síntesis de RNA o el ARN mediante la inhibición precisamente del ARN polimerasa dependiente de el ADN. So, la rifampicina
Ese es el medicamento que a lo mejor ella estaba tomando. Suprime la síntesis del ARN al inhibir la RNA polimerasa dependiente del ADN y es un antibiótico que se utiliza para tratar la tuberculosis. Un efecto adverso importante de este medicamento, de la rifampicina, es que es metabolizada por el sistema de isoenzima citocroma P450. Viene a atacarnos otra vez y además lo induce. Por lo tanto, y esto nos salió en bioquímica también, los fármacos como los anticonceptivos orales, la warfarina, el ketoconazol, todas estas cosas podrían requerir administrarse en dosis más altas para lograr un efecto terapéutico. Y esta es probablemente la razón por la cual fallaron las píldoras anticonceptivas orales de esta chica. Otro efecto adverso bien conocido que puede resultar alarmante para los pacientes es que la rifampicina tiñe de color naranja, color chinita, todos los fluidos corporales, lágrimas, sudor, orina, eh, galgajos, todo. Otro uso de la rifampicina incluye en el tratamiento de la lepra, al igual que la profilaxis de la meningocócciда y la quimioprofilaxis contra el Haemophilus influenza tipo B. So, por eso fue que les dije, el caso es triste. Congratulations, entre comillas, you're now pregnant. Ella no quería quedar embarazada y lamentablemente sí lo está. Que si van a haber efectos teratogénicos o no, eso se va a discutir en otra pregunta. No vamos a venir al caso porque si no, no acabamos con este caso que tengo hoy. El metronidazol, que era la respuesta A, no es correcta, forma metabolitos tóxicos que posee un efecto bactericida, es un antibiótico eficaz contra amebas y las bacterias anaeróbicas, o anaerobias, perdón. También se utiliza en las infecciones por giardia. Uno de los efectos más adversos y más populares, no de que sean del partido político, del metronidazol es una reacción tipo disulfiram cuando se ingiere con etanol. El metronidazol también es bien teratogénico y no debe ser consumido por mujeres embarazadas. Si usted es médico y receta metronidazol a una mujer embarazada, que Dios lo guarde. Le van a espetar la demanda del siglo. La respuesta B, la fenitoína, es incorrecta también. Actúa bloqueando los canales de sodio, lo cual inhibe la liberación de quién? Del glutamato por parte de las neuronas presinápticas excitadoras. ¿Para qué se utiliza? Bueno, se utiliza para tratar epilepsia, particularmente los tónicos, los ataques tónicos clónicos y parciales, y presenta muchos efectos adversos, incluyendo la inducción del sistema isoenzima citocroma P450, por lo que interactúa también con las píldoras anticonceptivas orales. Pero la finitoína no provoca que los fluidos corporales se vuelvan anaranjados, chinitas, y parece que estás llorando sangre, que eres una estatua de la Virgen en los 70. Cuando yo vivía en Puerto Rico, en los 70 se puso de moda, cada rato salían por pueblos y esos vírgenes llorando sangre. Y eran embustes, eran arreglos, scams. Otros efectos adversos a la fenitoína incluye la hiperplasia gingival, se hincha las encías, una anemia megaloplástica secundaria, la deficiencia ¿de qué? Pues de folato y depresión del sistema nervioso central. Entonces, la fenitoína es también teratogénica y causa el síndrome fetal por hidantoína, que es un retraso en el crecimiento prenatal, retraso mental y malformaciones congénitas. Tampoco es el tipo de medicamento que usted quiere recetarle a una chica embarazada o una mujer embarazada. La respuesta C es incorrecta. Las polimixina B y E son proteínas básicas catiónicas que actúan como detergentes si se unen a las membranas celulares y alteran la integridad osmótica de la membrana celular de las bacterias. ¿Y para qué se usa? Se usan bacterias gram infecciones negativas, gram negativos. Y esto, si ustedes fueron, cogieron microbiología a nivel premédico, subgraduado, tuvieron que haber cubierto esto.
Los efectos adversos incluyen neurotoxicidad y necrosis tubular renal aguda. Acute tubular necrosis. La respuesta es, perdón, amiodarona. ¿Qué hace la amiodarona? La amiodarona prolonga el potencial de acciones en las fases cardíacas uno y 3, como bloqueando los canales de sodio y potasio. Y entonces, esto es un medicamento, un fármaco, es un antiarrítmico que posee propiedades tanto antiarrítmicas de clase uno como de clase 3 y lo vamos a usar con mayor frecuencia para tratar fibrilaciones auricular refractaria, no ventriculares, auriculares, y las taquirritmias ventriculares. Fíjense que vas a tratar la fibrilación auricular refractaria y taquiarritmias ventriculares. La amiodarona es tristemente célebre por sus numerosos efectos adversos, que incluyen fibrosis pulmonar, intersticial, disfunción tiroidea, tanto hipertiroidea como hipotiroidismo, necrosis hepatocelular, eh, entre otras cosas. La amiodarona y otros fármacos antiarrítmicos no provocan que los fluidos corporales se vuelvan chinita anaranjada, pero sí confiere a la piel una coloración azulada con el uso crónico. Te vuelves azul como Krishna. Vamos ahora a la pregunta número 15 del lote, la quinta pregunta del día. Diablo, ya hicimos cuatro preguntas. Sí, sí, porque hicimos la de la fórmula. Cierto. Ok. Esta pregunta, pongan atención y denle rewind varias veces a esta grabación, porque envuelve una tabla y yo no, como yo no sé nada de esto de poner imágenes en el video, por vagancia, ¿no? Llevo como un año haciendo esto y todavía no he aprendido a hacer eso. Un paciente acude a su médico de atención primaria, o sea, el generalista. Vamos a asumir que el paciente vive en San Lorenzo, va al generalista. En su última visita fue diagnosticado con hipertensión y se le inició un tratamiento con hidroclorotiazida. Y el hidroclorotiazida es bien tricky, es truquero, porque ese se utiliza como un agente enmascarante para atletas de alto rendimiento que están haciendo trampa usando EPO o que están usando CERA, cera. Y creo que en Puerto Rico hace par de años atrás un muchacho ganó el Maratón San Blas, puertorriqueño, y dio positivo, precisamente había dado positivo hace un mes con anterioridad a hidroclorotiazida. Y para que des positivo para hidroclorotiazida cuando eres un atleta, es que los niveles son por lo menos 100 veces, 150 veces más altos de lo normal para detectar positivo. Quiere decir que el muchacho se estaba dopando hasta el ñame. Como yo lo sé, yo trabajé en equipos de ciclismo y eso era la orden del día. Eh, ¿Qué cambios electrolíticos? Ya cerramos ese paréntesis. No voy a revelar el nombre del atleta. Fue de conocimiento público. Salió en el Vocero, en el Modo Día, en Primera Hora. Eh, ¿Qué cambios electrolíticos esperaría observar ahora en este paciente debido al uso del diurético? Le dieron, tiene hipertensión y vamos a darle hidroclorotiazida porque también es barato, por eso que se receta. ¿Qué cambios electrolíticos se esperan observar ahora en este paciente debido al uso del diurético? A. El sodio en la orina disminuido, el potasio aumentado y el pH aumentado. A. Bueno, repito. Sodio en la orina disminuido, potasio y pH aumentado. B. Sodio aumentado y potasio y pH disminuido. Lo contrario a la A. C. Sodio aumentado, potasio aumentado, pH disminuido. D, para no confundirlos mucho, todo aumentado. Sodio, potasio y el pH.
Y esta, la respuesta aquí es la A, para irnos a la soltada, no perder tiempo. La hidroclortiazida disminuye el sodio en la sangre, no en la orina. Al bloquear la reabsorción de sodio-cloro en el túbulo contorneado distal, entonces va a reflejar esto en una prueba de orina. Sodio de orina disminuido y el potasio, el pH va a subir. La alternativa B, que era lo contrario, el sodio aumentado y el potasio y el pH disminuido. La hidroclorotiazida provoca la disminución del potasio sanguíneo y un aumento del potasio urinario por la pérdida del potasio en la nefrona distal. Y esto lo voy a repetir un montón de veces. La respuesta C es incorrecta. La C era sodio y potasio aumentado y el pH disminuido. No, porque la hidroclortiazida causa una alcalosis metabólica, no una acidosis metabólica. Por eso es que le dije, denle rewind a esta pregunta varias veces. ¿Por qué? Por la contracción del volumen y la pérdida de iones de hidrógeno hacia el interior de las células a cambio de potasio y la pérdida de iones de hidrógeno en la orina. La respuesta D. No tenemos que seguir más allá de D para no seguir complicando la cosa. Los pacientes que toman cualquier tipo de diurético, con la excepción de los diuréticos ahorradores de potasio, como la espironolactona, experimentan una mayor pérdida de potasio en la orina. Todos los diuréticos también aumentan el sodio urinario, ya que inhiben ¿qué? La reabsorción de sodio en diversos puntos a lo largo ¿de dónde? De la nefrona. Entonces los diuréticos tiacídicos inhiben la reabsorción de sodio en el túbulo distal. Y last but not least, finalmente, los diuréticos tiacídicos provocan una alcalosis metabólica a través de varios mecanismos, como la contracción de volumen, la hipopotasemia, que conduce a la pérdida de iones de hidrógeno en las células principales, y el escape de potasio de las células hacia la sangre a cambio de la entrada de iones de hidrógeno en las células. Con esto, mis queriditos estudiantes internautas, terminamos la sesión del día. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse. Si no, pues, gracias por su atención. Sigan por ahí mismo. Estoy trabajando en un proyecto con mi agente de inteligencia AI, desarrollando un portal de examen de repaso en español. Los vas a ver en inglés a 3 por peseta. Estoy diseñando uno en español que se va a llamar, estoy pensando, como yo era fanático de Ultraman y Ultra Seven cuando era chiquito, los tipos esos que se vestían como con un condón gigante, con un traje gris de goma, eh, eh, Ultra Medical, Ultra Board MD o algo así. Anyway, eh, la semana que viene vamos a empezar nuevamente los sistemas de órganos. Vamos a empezar nuevamente The Organ Systems con el sistema cardíaco. La última vez que hicimos el cardíaco fue el 13 de noviembre y el 14 de noviembre. Así es que ya cerramos hoy otra fase de principios generales y la semana que viene volvemos a principios de por órgano. Gracias por su atención y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.